Es decir, que no es lo mismo al revés, ¿no? Yo cuando estudiamos juntos en la Facultad de Ciencias de la nueva generación, después nos encontramos ahí en Francia, él hizo una maestría en la Universidad Joseph Fourier de Grenoble, ¿no? Y bueno, le comentaba a él que ahora ya con esta idea de que en Francia federal la Universidad de la Junta, ¿no? Pues se juntaron las universidades de Grenoble y ahora se llama la Universidad de Grenoble Alta, ¿no? Ahí sí, bueno, luego me comentaré dónde estuvo, en qué campus, porque había dos, ¿no? Sí. Bueno, él trabaja actualmente en el Instituto de Materiales, ¿no? Donde pues está a cargo de electrónica, ¿no? Y ahí está el título de la plática. Adelante. Sí, muchas gracias. Si no le molesta, voy a quedar alejado a esta distancia para poder ver con más distancia los acetatos y no tener tortícolis al rato. Antes que nada, quisiera agradecer a los organizadores. Realmente me da muchísimo gusto estar en la Facultad de Ciencias. Cuando me ha tocado venir a platicar aquí, pues me acuerdo de los viejos tiempos, ¿no? Yo salí de aquí hace muchos años y me gusta mucho porque da la impresión que nada ha cambiado, en el buen sentido de la palabra, como los viejos vinos. Entonces, me gusta mucho estar aquí y el día de hoy, pues, mi primer conflicto cuando me invitaron a dar plática es que vi que se llamaba Seminario de Cómputo y Física, ¿no? Y entonces le dije, oye, es que yo no voy a hablar nada de cómputo, de física, pues sí, la física es demasiado general, demasiado amplia como para decir que no tocas temas de física, pero en realidad es un tema de... yo trabajo en el Instituto de Materiales y entonces hago ciencia de materiales. Entonces traté de encontrar un tema que más se adaptara a la parte que interesa más a los físicos, ¿no? Y por eso es que encontré este título, que voy a hablar de la deformación de una red cristalina, las formas de medirla a través de la difracción de rayos X, y aprovechando que hice una serie de medidas en Grenoble, justamente usando la reacción sincrotrón, y otra serie de medidas que he hecho a lo largo de un tiempo con técnicas convencionales de laboratorio. Entonces, junté todo para darle una semblanza de cómo se determina la deformación de una red cristalina por difracción de manera general, usando métodos pesados, como sería la sincrotrón, y métodos más al alcance de todos, ¿no? A ver. Era hacia adelante, ¿no? ¿O hacia otro? Ah, sí. Ok. Entonces, voy a dar, este es el índice de lo que voy a hablar. Voy a introducir primero brevemente qué es una deformación interna y qué es una deformación residual, porque como vamos a medir estas deformaciones, tengo que dar un pequeño definición de esto, y luego voy a entrar directamente a dos casos de estudio para ejemplificar cómo se miden estas deformaciones. El primer caso de estudio es un acero tipo perlítico, que para fines prácticos podemos verlo como una caja negra con dos fases, con propiedades mecánicas distintas. Y el segundo caso de estudio es un aluminio 6061, que para fines prácticos podemos verlo como un material cristalino, ¿cierto? Pero que va a estar deformado de una manera extremadamente alta, una deformación severa extremadamente grande. ¿Cómo podemos ver esto? Bueno, en realidad, como cualquier principio físico, generalmente se explica de manera muy sencilla y muy gráfica incluso. Vamos a usar la ley de Bragg. Sabemos que la distancia interplanar tiene que ver, bueno, sabemos que n lambda igual a 2d seno de teta, donde lambda es la longitud de onda, d es la distancia interplanar y teta es el ángulo de difracción. Entonces, cuando nosotros tenemos una pequeña variación en d, eso se va a generar, eso va a producir un cambio en el ángulo de difracción, en teta. O bien, en el caso de deformaciones sumamente pequeñas, en donde se combine compresión-contracción, vamos a ver aparecer un fenómeno de ensanchamiento de pico. Cualquiera que sea el caso, vamos a poder analizar la deformación en una red cristalina a través de la difracción usando la ley de Bragg. Obviamente, lo que puede ver la difracción son microdeformaciones. Nosotros generalmente no hablamos solamente de microdeformaciones, sino vamos a atrevernos a hablar de esfuerzos. Y cuando hablamos de esfuerzos, necesariamente tenemos que hacer intervenir a las constantes elásticas. Y es aquí donde viene una cosa interesante, incluso desde el punto de vista físico, es qué constantes elásticas voy a hacer intervenir aquí. Las constantes elásticas que vemos aparecer en los libros son constantes en bulto.
generalmente son inservibles para cuando queremos hacer este tipo de pruebas. Las constantes elásticas que pueden servir para poder llegar de deformación hasta esfuerzos internos o residuales en difracción son constantes diferentes que tienen en cuenta obviamente el carácter tensorial tanto del esfuerzo como de la deformación. ¿Okay? Bueno, entonces, ¿cuáles son los tipos de tensiones mecánicas a los cuales nos estamos refiriendo? Vamos a hablar de 3 tipos. El primer tipo, vamos a pensar que tenemos un material formado por múltiples granos y que en un número suficientemente grande de granos, no voy a decir cuál porque depende del tamaño intrínseco de cada uno de ellos, podemos tener estados de compresión o de tracción, en cuyo caso el pico de difracción se va a mover a la izquierda o a la derecha como un todo. Todos los picos de difracción de esa fase se van a mover a la izquierda o a la derecha como un todo. En ese caso hablamos de esfuerzos de tipo 1. También podemos imaginar qué sucede al interior de un solo grano, como una unidad. Ese grano puede estar sujeto a un esfuerzo de tracción o de compresión igualmente. En ese caso hablamos de esfuerzos de tipo 2 o incluso de esfuerzos de tipo 3 cuando lo que nos interesa es lo que sucede a nivel muy local en zonas del grano. En primer caso, entonces hablamos, en los tipo 1 hablamos de que vamos a tener un corrimiento del pico y en el caso 2 y caso 3 lo que vamos a tener es un ensanchamiento de pico. Vamos a entrar con el caso de estudio entonces. El caso de estudio les había dicho que va a ser un acero perlítico. Aquí tengo una micrografía. Lo que se ve en ese tipo de micrografías es que tenemos granos o colonias, más bien así se llaman, y estas líneas blancas es la cementita. Y lo que se ve más oscuro de fondo es la ferrita. Nosotros tenemos este arreglo, visto como un arreglo, tenemos que imaginar qué pasaría con este sistema cuando yo lo deformo macroscópicamente. Voy a agarrar un material que está formado por este tipo de colonias, lo voy a estirar, vamos a pensar. Entonces, ¿qué va a suceder a nivel local en cada una de estas zonas? Podemos entenderlo como que finalmente estas zonas están formadas por 2 tipos de red. La ferrita, tendríamos un cúbico un cúbico central en el cuerpo, un BCC, y la cementita tenemos una ortorrómbica. ¿Cómo se van a repartir? Es una pregunta. ¿Cómo se van a repartir las cargas? ¿Cómo se van a repartir los esfuerzos una vez que yo esté llevando a cabo esa prueba de tracción? No es una pregunta evidente en realidad. ¿Por qué? Porque tenemos muchísimas de estas celdas y estas celdas van a tener diferentes orientaciones entre sí y cómo se van a estar relacionando los sistemas de deformación de esta celda ortorrómica con esta celda cúbica y cómo van a intervenir por ejemplo, las fronteras de grano. Todo eso es un problema en sí mismo bastante complejo. ¿Ok? Pero bueno, una forma de tratar de empezarlo a entender es tratar de hacer un experimento donde podamos hacer eso. Y tampoco hacer el experimento es tan obvio. Si yo imagino hacer el experimento con un sistema convencional, lo que tendría yo sería una probeta, que es como esta cajita, y cuando tengo esta cajita y yo hago incidir los rayos X, yo sé que vamos a penetrar 10 micras. Bueno, pues 10 micras no es demasiado. No tengo un análisis estadísticamente completo de lo que está pasando. Apenas superficial, la superficie está afectada por muchos fenómenos intrínsecos a la superficie. Entonces, ¿cómo hacer esto bien? Y además tengo que hacer un experimento de difracción muy rápido, porque mientras estoy estirando, necesito estar tomando medidas en tiempo real. Entonces, hacer esto en un equipo de laboratorio es extremadamente difícil, lento y probablemente incompleto, porque solamente va a ser en la superficie. Entonces, lo ideal es hacerlo con una radiación que sea penetrante, que pueda atravesar, vamos a decir, varios milímetros de material y que sea muy rápido. Afortunadamente ese sistema existe y es justamente un sincrotrón. Entonces, por eso es que estas medidas que les voy a explicar dentro de un momento están hechas en un sincrotrón. ¿Qué hicimos en el sincrotrón? Aquí está la foto, esto lo hicimos en Grenoble, aquí está el principio físico de un sincrotrón. Me parece que la gente aquí lo conoce, estoy viendo caras que sí saben qué es, entonces no voy a explicar esto, me voy directamente al montaje experimental. Tengo aquí la pieza, la voy a estirar, por ejemplo, en este sentido,
y el haz sincrotrón viene en un sentido perpendicular. De este lado voy a poner un detector 2D y entonces el haz difractado ya no va a definir una sola dirección como es costumbre hacerlo en un experimento de laboratorio, sino lo que vamos a definir son anillos, los famosos anillos de Debye. Cada uno de estos anillos equivale a una distancia de difracción, cada radio, y yo puedo perfectamente indexar estos anillos y saber qué está pasando con el material, tomando en cuenta todas las fases presentes aquí, que en este caso solamente son dos, está la ferrita y la cementita. ¿Ok? Para calcular la deformación, todo lo que tengo que hacer es calcular el cambio en la distancia interplanar para una determinada HKL, la que yo piense, dividido entre la distancia interplanar de origen, antes de que yo empezara, digamos, a deformar, del material relajado. ¿Ok? Aquí tengo una imagen de la probeta, entonces voy a estirar en este sentido y voy a tener dos direcciones que van a interesar de sobremanera. Una, la dirección que es paralela a la fuerza, que voy a llamar epsilon 1,1, la dirección que es perpendicular a la fuerza, que voy a llamar epsilon 2,2. Estos son los anillos de Debye experimentales que estoy obteniendo, y lo que voy a tener que hacer ahora es integrar un pedacito de anillo. Puede ser en este caso integré más o menos 7.5 grados para tener más señal. ¿Sí? Si integro, incluso si integro en un ángulo más grande, yo podría sacar lo que sería un patrón de difracción como el que conocemos todos, con la simple salvedad de que es terriblemente intenso en respecto a su capacidad de ver picos débiles. Generalmente, por ejemplo, todos estos picos que indexé aquí son la cementita, y cuando yo hago un experimento de difracción convencional en un laboratorio, si obtengo 4 o 5 picos de cementita, me fue muy bien, y nunca se van a ver ni tan delgados ni tan intensos como está ahí. Bueno, en esta zona les voy a pasar una imagen de cómo se ven un par de picos. Este es el de ferrita, el de la cementita. Conforme estoy llevando a cabo el experimento, es decir, conforme estoy deformando la pieza, ¿sí? Ustedes pueden ver que se mueve un poco el pico, pero no es un movimiento real realmente. Lo que quiero que observen es cómo se ensancha. Es notorio, ¿no? ¿Sí? El experimento se detuvo un poquito antes de la fractura, ¿sí? Ahora voy a ponerles lo mismo, pero con la ferrita, otro pico. Este es el pico 220 de la ferrita, ¿sí? Y también van a ver cómo evoluciona el ancho del pico y se van a dar cuenta que se ensancha muchísimo menos. ¿Ok? A lo largo de es el mismo material, es el mismo experimento, simplemente estoy haciendo una película de lo que le pasa a un pico y lo que le pasa al otro. ¿Qué concluyen ahí? ¿Qué se concluye ahí? Bueno, pues se concluye que el que se está deformando más, vamos a decir, el que se está ensanchando notoriamente más es el primero que les pasé, es decir, la cementita. Déjenme que vean el siguiente acetato para que les quede más claro. Esta es la ferrita. Ajá. La curva que está, es una superposición de curvas. La curva que está más hacia nosotros es la que ocurre ya muy cerca de la fractura, a 0 grados, o sea, en la dirección de la fuerza y en la dirección perpendicular a la fuerza. Ajá. Y lo que pueden ustedes observar es cómo se va moviendo este pico. Pareciera una alfombra con un pliegue ahí, ¿no? Pero este pliegue se está moviendo y se está incluso haciendo cada vez más, menos intenso y más grande el ancho el ancho integral. Ajá. Lo que ocurre con la cementita es aún más drástico. El pico se mueve más y también los picos se van haciendo cada vez menos intensos. ¿Cómo se interpreta esto? Lo vamos a ver un poquito más adelante con más detalle. Esta es la curva donde le estoy poniendo la deformación en términos de la fuerza externa.
para los diferentes HKLs. Esto para un ingeniero sería terriblemente complicado de entender. A él le explicaron, hay un módulo de Young, se acabó. Los físicos sabemos que no, el módulo de Young va a depender del HKL. Y entonces aquí se ve claramente, cada color es un HKL distinto. El módulo elástico no es igual. Pero lo que es más interesante es que pasa justo después de que el material se empieza a deformar. Hasta aquí, esta parte lineal es la deformación estrictamente elástica. Si yo dejo de hacer la fuerza, esto regresaría como un resorte. A partir de aquí tenemos la parte de deformación permanente o parte plástica. Y aquí vemos claramente lo que ya veíamos en imágenes, un acetato antes, de que la ferrita y la cementita se comportan de manera muy distinta a partir de la parte plástica. Esto desde el punto de vista coloquial, podríamos decir que es como si estuviéramos cargando un material, como cuando cargamos, cada quien carga una bolsa con 2 asas, y hay uno que se está haciendo tonto, ¿sí? Uno de los dos no está cargando nada y está haciendo como que está cargando muchísimo. Y el que está cargando muchísimo no dice nada, pero siente que está muy difícil. Yo les pregunto a ustedes, ¿quién se está haciendo tonto aquí? ¿Ah? ¿El de la izquierda o el de la derecha? El de la izquierda se está haciendo tonto, sí. Es decir, toda la carga se le está llevando la cementita. Y entonces, ¿qué se espera de esto? Físicamente, si todo se lo está cargando este no está haciendo tonto, entonces si el material va a fallar por ruptura de estos. Porque estos no pueden fallar, no están cargando nada, no se está cansando, ¿no? Entonces, esto se ve un poco más claro, por ejemplo, es la misma imagen que la anterior, pero más grande, en donde le estoy pasando solamente en la dirección epsilon 1,1, lo que le pasa a la ferrita respecto a la cementita. La ferrita hace esto, prácticamente esto es un horizontal, no está cargando nada, mientras que la cementita está llevándose todo el esfuerzo. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tratar de correlacionar esto que les acabo de mencionar con un ensayo in situ, pero esta vez en un microscopio de barrido, tratando de poner una pequeña probetita. Vamos a jalar y vamos a ver si es verdad lo que nos dice la intuición y lo que nos dijeron los resultados anteriores. Entonces, esta es la imagen de la cementita, son estas líneas claras. Ajá. Esta es la imagen antes de empezar el experimento, en donde al mismo tiempo que estoy observando, estoy realizando el ensayo de tracción, y aquí cuando llevo 6.5% de deformación. Lo que estamos viendo aquí, en estas zonas, es que la cementita se empieza a fracturar. ¿Ah? Claro que se empieza a fracturar, ya vimos que es la que carga todo y la que finalmente y fatalmente la que va a fallar. ¿Sí? Cuando esto lo veo a un nivel más amplio, pues también entiendo mucho mejor lo que está pasando, ¿no? Estas zonas que están aquí es donde empiezan a propagarse las fisuras y es lo que finalmente va a generar la ruptura del material. Esto ya es ingeniería, esta parte ya no podría interesarnos demasiado. Algunos es a partir de ahí donde les interesa más. Eso depende del área de conocimiento que cada quien cultive o cada quien le guste. Lo cierto es que con el experimento anterior hemos entendido bien cómo se realizan los fenómenos de transferencia de carga mecánica entre 2 fases. Y si lo vemos como caja negra, poco importa que sea, en un caso era una ferrita, en el otro caso era una cementita. Podemos pensar que son 2 fases cualquiera, A y B. Cuando esas 2 fases están sometidas a un esfuerzo, no se van a distribuir el esfuerzo de manera equitable. Una va a cargar más que la otra, generalmente la que va a cargar más es la que va a acabar rompiendo. Y eso va a ser la falla del material. Cualesquiera que sea esa fase A y B. Y si son 3, pues también va a haber lo mismo. Una se va a llevar todo el esfuerzo, ¿sí? Bien. ¿Qué sigue? Bueno, lo que al inicio de la presentación les dije que iba a haber 2 pasos. Uno, ¿sí? Perdóname. Les dije que íbamos a ver un caso de esfuerzos. ¿Qué le sucede al material cuando lo estoy esforzando y al mismo lo estoy deformando, y al mismo tiempo que lo estoy deformando lo estoy midiendo y estoy viendo la deformación
durante el esfuerzo, durante la aplicación de la fuerza. Y en este caso es un examen post-mortem. Voy a hacer un material que fue triturado, fue torturado de alguna forma, y ese va a guardar en sí mismo, en su microestructura va a guardar ese efecto, ¿sí? Este material no es cualquiera, es un aluminio que se usa bastante en la industria, y el proceso que voy a hacer para maltratarlo, para torturarlo de la manera, vamos a decir, de manera positiva de entender esa palabra, es cambiarle de manera drástica la microestructura al material, es a través de un proceso que se conoce con el nombre de DECAP, que es un proceso de extrusión angular a canal constante. Lo que estoy haciendo con el material es una barbaridad. Estoy agarrando una barra, esta barra, en este caso de un aluminio, le estoy haciendo pasar por un codo a 90 grados, estoy haciendo esto en frío, o sea, estoy obligándola a que por medio de este punzón no se puede escapar a otro lugar que no sea pasar a través del otro lado. Si yo calculo bien estas cosas y el dado es suficientemente rígido, finalmente el aluminio no lo es tanto, yo puedo hacer esto. No me lleva más por una sección de 1 centímetro por 1 centímetro, no gasto más de unas 8 toneladas para hacer esto. ¿Sí? No es tanto. Entonces, lo hago una vez, lo saco, lo vuelvo a meter, otra vez, lo saco, lo vuelvo a meter, otra vez, y así me la llevo hasta que me aburro o hasta que el material falla, o lo que ocurra primero. Lo que queda dentro del material es un material que desde el punto de vista morfología externa se ve idéntico. Sigue siendo una barra, por ejemplo, de sección cuadrada. Pero en el interior su microestructura cambió terriblemente. Al principio empezamos a meter algunas dislocaciones, algunos defectos, y al final esos defectos incluso empezaron a recombinar entre ellos, a reorganizarse esas dislocaciones, y al final, muy al final, esas dislocaciones empiezan a generar subgranos, y esos subgranos se empiezan a desorientar unos con respecto de otros y formo una nanoestructura muy, muy fina en material. La consecuencia de ello es tener un material que tiene propiedades mecánicas 4 o 5 veces mejores que las que tenía la barra original. En todo caso, en cuanto al límite elástico. ¿Sí? Va. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Lo voy a estudiar post-mortem. Esto ya lo hice 6 veces, por ejemplo, o una vez, lo que sea. Y voy a medir los esfuerzos residuales. ¿Qué son los esfuerzos residuales? Bueno, más bien las deformaciones residuales primero y después esfuerzos, si añado las constantes elásticas. Lo que tengo que hacer es hacer un experimento donde lo que voy a cambiar, aquí tengo en rojo lo que sería el haz incidente y el haz difractado, y lo que voy a cambiar es la inclinación de esa línea amarilla que se ve ahí, que no es otra cosa más que un eje cuyo ángulo define el valor psi que está marcado aquí. Si yo cambio este valor psi, lo que estoy haciendo, y no cambio el valor del ángulo incidente con respecto al ángulo difractado, lo único que estoy haciendo es haciendo participar a una población diferente de granos que me van a decir si yo soy Bragg, yo estoy difractando, aquí estoy. Es decir, todo lo que estoy haciendo cuando estoy monitoreando estas 3 posiciones es hacer participar a diferentes poblaciones de granos en posición de Bragg. La idea de todo esto es que si el material no tiene esfuerzos residuales o tensiones, la intensidad y la posición no va a cambiar, va a quedar igual. Pero si sí las tiene, van a haber cambios que puedo yo interpretar en términos de esta ecuación, que a lo mejor ahorita les viene está muy larga, no tengo tiempo para desarrollarla, pero están envueltos el ángulo phi y el ángulo psi que acabo de definir, y están envueltos de alguna manera los valores de estos sigma, que son los esfuerzos, en cada una de las caras de un cubo elemental que yo podría definir dentro del material. Al final de cuentas, estos valores sigma no es otra cosa más que un tensor, y lo que necesito encontrar, dado un material que se deforme, lo que necesito encontrar son todos y cada uno de los valores de estos sigma para conocer el tensor de esfuerzo. Este sistema puede conseguirlo si uso 3 valores de phi diferentes. Phi 0, por ejemplo,
Phi 45 y Phi 90. Si yo mido esto, puedo encontrar los valores, todo el tensor de deformaciones, y si conozco las constantes elásticas, puedo remontar y conocer el tensor de esfuerzo. ¿Qué pasa en dos casos particulares para que les quede más claro? Si yo agarro esta ecuación, tal cual, y por ejemplo, defino como único valor diferente de 0 el sigma 1,1, le pongo un valor arbitrario 200, por ejemplo, lo que voy a obtener cuando grafique epsilon respecto a seno cuadrado de psi es una vil y vulgar línea recta. Así de simple. Otro caso particular, por ejemplo, si agarro y ahora voy a dar un valor del cortante, por ejemplo, no solamente el sigma 1,1, que ya había dicho que era diferente de 0, sino en este caso el sigma 1,3, doy un valor diferente de 0, lo que voy a obtener, lo que voy a definir es una elipse. De manera general, lo que voy a tener es una elipse. ¿Qué tengo que hacer entonces? Bueno, pues lo que tengo que hacer es simplemente tener mis resultados experimentales, tratar de calcular la relación entre seno cuadrado de psi como x contra epsilon como eje y esa nube de puntos que me dé, tratar de ajustarle un ajuste elíptico, y con ese ajuste elíptico que no lleva más que estas líneas en matemática, puedo encontrar el valor de sigma en esa dirección de la traza y del valor teta, que sería el cortante. O sea que sería extremadamente simple de hacer. Si yo me contento con solamente quedarme con los valores de la deformación y yo grafico en esta gráfica polar, por ejemplo, ¿qué le ocurriría a una probeta que de hecho es un cilindro? Cuando yo la mido en sincrotrón, cuando el haz pasa exactamente por el centro, o cuando pasa un poquito más a la derecha, un poquito más a la izquierda, y cuando prácticamente pasa de manera rasante sobre los bordes, si yo elijo qué sucede, si yo me intereso en qué sucede, y me intereso, por ejemplo, en solamente 3 anillos, que serían 3 planos aquí, entonces yo vería que si trazo esa gráfica, vería que pueden suceder varias cosas. Primero, puede suceder que esto sea un círculo perfecto, como es el caso. Este círculo perfecto está un poquito exterior de este valor punteado en azul. Este valor punteado en azul está representando el valor en reposo o relajado de este mismo material, antes de haberle hecho el proceso de tortura que describí. Entonces, lo que estoy viendo es que toda esta línea roja está por encima de la línea punteada, por lo cual concluyo que esto está en tracción. Todo está en tracción. Cuando estoy a menos 0.5 milímetros, es decir, cuando estoy de este lado de la muestra, de refilón. Cuando estoy en el centro, o sea, cuando el haz atraviesa el centro de la muestra, hay zonas que están prácticamente en equilibrio, que son estas, y zonas que están un poquito arriba de la línea azul, es decir, que están ligeramente en tracción. Y cuando finalmente estoy en el otro extremo, esto está formando una elipse, me doy cuenta que hay zonas que están por abajo de la línea punteada, lo cual quiere decir que estoy en compresión, y por a la derecha de la línea punteada en esta dirección, lo cual quiere decir que estoy en tracción. Es decir, que la probeta tiene deformaciones muy desiguales según donde le pegue. Esto es absolutamente imposible de ver que no fuera por esta técnica. No hay ninguna otra técnica que me podría decir qué está sucediendo en todo ese volumen en cuanto a la deformación. Obviamente es un promedio porque estoy agarrando lo que sucede, por ejemplo, cuando le pego el encentro, por lo que sucede desde aquí hasta que atraviese el haz el otro lado de la muestra. Es un promedio, pero aún siendo un promedio, es el promedio más fino que yo puedo encontrar de lo que se puede hacer experimentalmente hablando. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, para la gente que le gusta la mecánica, sabemos que los estados compresivos son estados en los cuales no se va a propagar ninguna fisura, y los estados de tracción son aquellos donde hay peligro de que el material pueda fallar. ¿Ok? Bien. ¿Qué se puede? Le dije que iba a comentar algo de lo que se puede hacer a nivel de laboratorio. Esta es la probeta, y lo que vamos a hacer a nivel laboratorio, como los rayos X no pueden penetrar gran cosa, penetran 10 micras, depende de la lambda, pero bueno, penetra poco el material. Lo que vamos a hacer es que esta es la probeta, vamos a hacer un análisis primero superficial y después voy a pulir. Este es un pulido con corriente para poderlo hacer tan fino.
un electropulido, y voy a ir desbastando la muestra unas cuantas decenas o centenas de micras para ver qué sucede en perfil hacia adentro, ¿sí? Lo que obtengo es, este es el perfil de lo que ocurre exactamente en la superficie, que es esta línea roja, acero, justamente en la superficie, antes de que yo pueda electropulir. Esto que está aquí es el cálculo por elemento finito, que no pega tan mal. Y lo que está aquí en otras líneas menos aparentes para ustedes, son lo que ocurre a profundidades más bajas, y esto ya no lo puedo interpretar. Probablemente hay efectos combinados de fricción, con relajamiento de esfuerzos, que esto desde el punto de vista de cálculo ya no lo pude llevar a cabo. ¿Sí? Pero al final de cuentas, con esto resumo dos formas de hacer este tipo de experimentos. Una, empleando obviamente caballería pesada, empleando grandes recursos. Tenemos una gran luminosidad, los picos de difracción son sumamente claros, etcétera. Y la otra, la última, una forma de hacerlo de manera más en casa, que también se puede, pero obviamente requiere más tiempo y lo demás. Al final de cuentas, y como son físicos, yo creo que hay varias cosas que pueden quedarse con ella como información. Uno, los procesos de formación, por bobos que parezcan, no lo son tanto cuando ya tengo más de una fase, cuando ya tengo dos fases. Es más, cuando tengo un policristal, esto ya no es bobo en lo absoluto. Desde el punto de vista en que tengo fronteras de grano, en que cada grano está orientado de una forma diferente y que cada grano en sí mismo tiene propiedades mecánicas diferentes, entender esto en su conjunto ya se vuelve un desafío. Cuando meto dos estructuras, una de las cuales es cúbica y la otra no, pues entonces las constantes elásticas se van a multiplicar. Ustedes saben, las constantes elásticas de un cubo serían 3, la del ortorrómbico que mencioné era 9, entonces esto ya se empieza a complicar bastante. Y si además tengo que combinar los sistemas de deslizamiento de esas dos fases, tomando en cuenta un número de granos, vamos a decir 10,000 granos, para que no sea tan poquito, esto ya se empieza a volver un desafío hasta para una computadora buena, no para una laptop. Entonces, resolver esto a partir de primeros principios es sumamente difícil, pero aún haciendo hipótesis simplificadoras se vuelve complicado también. ¿Qué sucede en las fronteras de grano? ¿Qué sucede con todas esas dislocaciones que se están formando y que por supuesto que se van a recombinar algunas, van a liquinarse otras? ¿Qué va a suceder con todo esto? Entonces, todos estos son procesos que, desde el punto de vista ingenieril, obviamente que tienen mucha utilidad. Ya comenté que tanto en el caso de los aceros podemos entender por qué fallan, cómo fallan y en qué lugar van a fallar. En la parte del aluminio no lo dije, pero bueno, esas aleaciones son probablemente utilizadas en la industria aeronáutica. Entonces, por supuesto que interesa tener un material que sea igualmente resistente, mecánicamente superior, y que, por ejemplo, sus propiedades de transporte, como puede ser las propiedades térmicas o eléctricas, no cambien, porque al final de cuentas estos procesos, como el ECAP que puse ahí, no debería de afectar las propiedades eléctricas o térmicas del material. Ustedes saben que el aluminio es un excelente conductor térmico y eléctrico, siempre y cuando sea muy puro. Si empiezo a alearlo, sus propiedades mecánicas van a mejorar, pero voy a echar a la basura sus propiedades eléctricas y térmicas. Entonces, esta es una forma de no echarlas a perder. Entonces, desde el punto de vista ingenieril, claro que tiene muchas implicaciones interesantes, pero desde el punto de vista básico también las tiene, porque no es fácil entender estos procesos, como ya lo comenté, en su integridad. Entonces, bueno, pues, reservar un poco de tiempo para preguntas, así es que con eso termino. Deja simplemente agradecer a las personas que participaron en esta investigación, a los estudiantes que así lo hicieron también. Esto está hecho esencialmente una tesis doctoral de Carlos Reyes, que ya terminó, y estos son estudiantes esta es una chica de Polonia, esta es una chica de Túnez, este hombre trabaja en Túnez, trabaja en Polonia, como es lógico, y este es un francés. Entonces, los escucho si tienen preguntas y ojalá que pueda responder. Gracias. Una pregunta. ¿Por qué tenemos que hacerle algo a la tortura tan fuerte al material? ¿Por qué no nada más le hacemos algo sencillo? ¿Por qué queremos todas las
todas las direcciones del tensor de esfuerzo? Porque esa tortura, como le llamé yo, y bueno, quizás no sea la manera más científica de hacerlo, estoy introduciendo un esfuerzo de corte simple. Entonces, es la única forma, a 90 grados además, en que tú puedas pensar que ese es un esfuerzo de corte simple. Esencialmente por eso. Una otra pregunta. A ver. Y con espectroscopía no pueden lograr ver que, o sea, por ejemplo, con Raman o con alguno de esas espectroscopías, ¿no se puede hacer algún estudio? Para ver la propiedad mecánica. Para determinar, por ejemplo, cuál es digamos, el cambio en la estructura de los materiales cuando son cristalinos. Sí, pero aquí no, aquí los materiales no cambian su estructura, es la misma estructura. Lo que está cambiando es su estado de esfuerzos, pero la fase sigue siendo la misma. De hecho, cuando yo, si yo saco el material ya post-mortem, ya lo deformé, ya hice lo que haya que deformar, lo pongo a difractar, no, prácticamente es igual que antes, o sea, no cambió gran cosa. ¿Acaso probablemente por la deformación y los esfuerzos residuales justamente se ensancharon un poco los picos de difracción, que son la consecuencia de los esfuerzos residuales, pero en realidad los picos siguen estando en el mismo lugar, más o menos ese pequeño cambio en el ancho, no cambió nada, no cambió nada. Aquí lo interesante es que en el primer caso, el ejercicio que se hizo en el sincrotrón con el esfuerzo aplicado al mismo tiempo que se hace el experimento, es que podemos jugar con ver esas cosas. Al principio, antes de hacerlo, uno puede pensarse muchas cosas. Uno dice, bueno, las dos fases van a cargar igual, una va a cargar más que otra. Estas cosas no las puede uno intuir tan fácil. Incluso cuáles son los picos, los HKL que reaccionaron más, tampoco es tan sencillo. Es más fácil, al final de cuentas, hacer el experimento, si se hace bien, es excelente, y después tratar de sacar un modelo que explique. De hecho, esas curvas, no lo mencioné, pero estas curvas experimentales tienen una línea continua es la anterior. Justo la anterior. No, justo la anterior. Sí. Estas curvas continuas en realidad son modelos. ¿Sí? Entonces, esto se puede explicar con modelos, pero necesitamos tener algo de qué agarrar el modelo. Pero sí lo podemos explicar, no es solamente un resultado experimental que ahí está, explíquenlo como se explique. Se puede explicar, pero realmente esta anisotropía en la deformación, sin el dato experimental sería muy hipotética, sería muy difícil de explicar, ¿sí? Partiendo de nada. ¿Sí? Pero no entendí, en ese modelo que hace, el ECAP. O sea, hace pasar el aluminio sobre... Sí, es una barra, sí. O sea, que lo deforma a 90 grados. Sí, en realidad cuando sale, hazle cuenta que entra un cilindro perfectamente bien cortado, exactamente del tamaño del canal. Tú lo metes. Cuando sale, en realidad no sale, sí sale más o menos la misma sección, pero hay un retorno elástico, es decir, el material cuando lo sacas del dado, se da cuenta que lo sacaste y entonces engorda un poquito. Esa es una dificultad porque en realidad para volverlo a introducir tienes que maquinarlo de alguna forma para volverlo a ganar esas quizás 10 micras, lo que sea, suficiente como para que ya no pase. Entonces lo tienes que volver a maquinar un poco. Hay un retorno elástico. Y además las puntas quedan un poco, ya no quedan chatas, sino que queda puntiagudo, ¿no? Sí. ¿Esa era la pregunta? ¿No? Otra cosa. Sí. ¿Qué pasa si lo hacemos, por ejemplo, con cobre? Sí, sí lo he hecho. El cobre es como se reacomoda más fácilmente, ¿no? Sí. Sí, el cobre va a formar sobre todo maclas.
Sí lo hemos hecho con cobre también. De hecho, lo primero que intentamos es hacerlo con cobre y con aluminio, pues son los más dúctiles, y porque no queríamos que sufriera tanto el dado, porque en nuestros primeros ensayos rompimos algunos dados, o sea, hechos en acero. Bueno, casi me da vergüenza decirlo, pero gastamos como 30,000 pesos para romperlo al primer ensayo porque no hicimos un buen diseño. No, nuestro primer diseño prácticamente eran dos formas que se pegaban con unos megatornillos para fijarlos, y no soportó el esfuerzo, se rompieron a la primera pasada. Nuestro dado, finalmente, el que funcionó, es un dado mucho más modesto en cuanto a tamaño y está formado por varios, vamos a decir, una estructura como de cebolla, en cuanto que tiene varias estructuras que se van agarrando unas a otras, y eso es mucho más rígido, y además, si algo falla, pues nomás se cambia lo que se falló y no cambia uno todo el dado, ¿no? Pero ese proceso de aprendizaje lo tuvimos que hacer, porque generalmente en los artículos viene el diseñito, el dibujo que les pasé, y uno dice, pues debe ser muy sencillo, y no es simple. Si lo quieren repetir, les paso el diseño, no pasen por el proceso de aprendizaje. Sí. ¿Una pregunta más? Yo nada más quería hacer un comentario de lo que había dicho al principio sobre el seminario, ¿no? Se le puso el nombre un poco para diferenciarse de otros seminarios de física, ¿no? Pero incluye en realidad física, cómputo. Quizás se habría dicho seminario de física y o cómputo. Sí. Bueno, yo como traje la computadora, dije, pues sí, el de cómputo, ¿no? Pero bueno, Sí, no era una broma no pasa nada. Si no hay más preguntas, pues volvemos a agradecer al ponente. Gracias. Te ponemos 2 carteles de los que tengamos aquí en la facultad. Ah, qué amable. Bueno, pues. Toma, Gerardo. Este estudio también, sí. Este de aquí. Sí. Le cerramos ahí. Importante esto.